Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Yo soy Raquel Imachi, formo parte de la Liga STEAM y el día de hoy seré su profesora. Hoy continuaremos con el tema de trigonometría plana. Así que para poder comenzar con la clase vayan por sus materiales y no se olviden de sus reglas para poder graficar. El día de hoy estaremos aprendiendo cuál es la historia del teorema de Pitágoras, cuál es la representación del teorema de Pitágoras en el plano y cuál es la representación del teorema de Pitágoras en el espacio. Comencemos con lo que es la historia del teorema de Pitágoras. Este teorema lleva el nombre de Pitágoras ya que se desarrolló en la escuela pitagórica. En lo que era la región de Mesopotamia y el antiguo Egipto, usaban las medidas de los ángulos. Ellos usaban lo que eran las ternas de los triángulos rectángulos. Así es como ellos se ayudaban para realizar sus desarrollos astronómicos y en distintas áreas. Estos datos están registrados en lo que son los papiros y tablillas. Aunque no están netamente relacionados, se cree que así fue que se desarrollaron. El teorema de Pitágoras es de los que cuenta con un mayor número de demostraciones diferentes. Esto se debe a que en la Edad Media se pedía una nueva demostración de este. Esto para poder adquirir el título de Magister Maticios. El teorema de Pitágoras se enuncia de la siguiente manera. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si es que nosotros tenemos un triángulo rectángulo y decimos que A y B son sus catetos y nombramos a C la hipotenusa, entonces se cumple la siguiente relación, que C al cuadrado es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos al cuadrado. Cabe recalcar que el teorema de Pitágoras solo sirve para resolver triángulos rectángulos. Muy bien, ahora veamos un ejemplo. Nos dice que usando el teorema de Pitágoras, encontrar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo y nos dan su gráfica. Tenemos que A vale 6 y B vale 8. Entonces nosotros aplicamos el teorema y reemplazamos valores. Entonces tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso es igual a 36 más 64. Si nosotros resolvemos eso, nos queda que C al cuadrado es igual a 100. Si pasamos la raíz al otro lado, nos queda que C es igual a la raíz de 100. De ahí tenemos un resultado que la hipotenusa es igual a 10. Pasemos con un segundo ejemplo. Nos dice considerar el siguiente triángulo. Encontrar la longitud del lado B sabiendo que A es igual a 5 y C es igual a 13. En esta ocasión nos presentan un triángulo rectángulo, ya que uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Entonces nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras y reemplazamos valores con los que ya contamos. Reemplazamos en C, que vale 13, y A, que vale 5. Entonces nos quedaría la relación de 13 al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado más B cuadrado. Si nosotros despejamos B cuadrado, eso es igual a 169 menos 25. Resolviendo eso tendríamos que B al cuadrado es igual a 144. Y de ahí despejamos raíz y tendríamos que B es igual a raíz de 144. Por lo que B tendría un valor de 12. Ahora vamos con una pregunta para ti. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la resta de los catetos al cuadrado. ¿Esto es verdadero o falso? Esta afirmación es falsa, ya que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora veamos el teorema de Pitágoras en el plano. Geométricamente hablando, el teorema de Pitágoras establece
que si un triángulo rectángulo con lados AB y su hipotenusa que vale C, se construyen entonces tres cuadrados, cuyo uno de sus lados son del triángulo. Entonces, la suma de los dos cuadrados pequeños, que vienen siendo el cuadrado azul y el cuadrado amarillo, entonces estos es igual al área del cuadrado más grande, que en esta ocasión vendría a ser nuestro cuadrado rojo. Veámoslo de la siguiente manera. Si nosotros le asignamos valores a nuestra gráfica anterior, nosotros tendríamos lo siguiente, que b al cuadrado es igual a 16, ya que el área del cuadrado que vale 4 es igual a 16, y el área de nuestro cuadrado azul que vale 3 cada uno de sus lados vendría siendo igual a 9. Entonces, de ahí nosotros podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. Y reemplazando valores que ya contamos, decimos que c al cuadrado es igual a 16 más 9, lo que nos da un resultado de 25. Y si nosotros le sacamos el área a lo que viene siendo el cuadrado rojo, entonces obtendríamos el mismo valor, que c al cuadrado es igual a 25. Así nos quedaría nuestra relación. Y así es como nosotros podemos verificar que el teorema de Pitágoras se cumple. Ahora pasamos con una pregunta. ¿En qué tipo de triángulos se aplica el teorema de Pitágoras? Inciso A, en triángulos isósceles. Inciso B, en triángulos escalenos. O inciso C, en un triángulo rectángulo. La respuesta correcta es en los triángulos rectángulos. Solo se puede aplicar en aquellos triángulos cuyo uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Ahora pasemos con las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Aquí veremos algunos casos en los que se usa el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, nos piden calcular los centímetros de una cuerda que se necesita para formar la letra N, con las siguientes dimensiones, y nos dan la siguiente gráfica. De esta gráfica nosotros podemos resolverla. ¿Cómo? De la siguiente manera. La letra N tiene tres componentes, dos verticales y una transversal. Entonces, con los datos que nos han dado, vamos formulando nuestro problema. Tenemos la N. Ahora nos dicen que la medida de cada una de sus verticales es igual a 20 centímetros. Y nosotros, para poder resolver cuántos centímetros de cuerda nosotros necesitamos, debemos saber todas las componentes y sumarlas. Entonces, otro dato que nos da el gráfico anterior nos dice que la distancia entre ambas verticales es igual a 15. Si nosotros la nombramos como D, nosotros ya tendríamos un valor. Y si pueden notar ahí, nosotros lo que debemos hallar es la transversal. Para hallar la transversal contamos con la vertical y con la distancia entre ambas verticales, por lo que podríamos formar fácilmente un triángulo rectángulo. Y si nosotros ya formamos un triángulo rectángulo, por ende podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y eso es lo que hacemos. Decimos que la transversal al cuadrado es igual a la distancia entre ambas verticales al cuadrado menos las verticales al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores que ya contamos, tendríamos que t al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. De ahí pasamos la raíz al otro lado y decimos que t es igual a raíz de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, por lo que t vendría siendo equivalente a raíz de 625. Y la raíz de 625 es 25, por lo que la transversal valdría 25 centímetros. Ahora, para hallar lo que es el tamaño de la cuerda total, nosotros sumamos los valores y decimos que la vertical más la otra vertical más la transversal es igual al total, por lo que reemplazando valores tendríamos que 20 más 20 más 25 es igual a 65 centímetros. Entonces, el total de cuerda que nosotros necesitamos para formar una N con las dimensiones dadas es igual a 65 centímetros. Pasemos con otro ejemplo.
una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. Ahora, el pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Y nos dan la siguiente gráfica. Entonces, la escalera nos dice que está apoyada a la pared en forma de un triángulo rectángulo, entonces donde la longitud de la escalera llega a ser la hipotenusa. Y nos dan que la longitud de la escalera es igual a 65 decímetros. Sabemos que esa es nuestra hipotenusa. Ahora nos dice que está a una distancia de 25 decímetros. Ese vendría a ser un cateto. Y lo que nos piden hallar es la longitud de la pared, por lo que esa vendría siendo nuestra altura. Y nosotros la vamos a nombrar como h. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, nosotros aplicamos simplemente el teorema de Pitágoras. Con las dimensiones dadas, reemplazamos valores y tendríamos que h al cuadrado más 25 al cuadrado es igual a 65 al cuadrado. Despejamos de ahí h al cuadrado y tendríamos que eso es igual a 65 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Por lo que si aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación, tendríamos que h es igual a raíz de 4225 menos 625. Por lo que h tendría un valor de raíz de 3600. Pero sabemos que la raíz de 3600 es igual a 60. Por lo que h tendría un valor de 60 decímetros. Entonces la escalera está apoyada a una altura de 60 decímetros por encima del suelo. Ahora pasemos con la pregunta. Para encontrar alguno de los lados o la hipotenusa de un triángulo rectángulo y utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cuántos datos mínimos necesito? Inciso A, necesito todos los datos. Inciso B, necesito 2 datos. O inciso C, necesito 6 datos. La respuesta correcta es que nosotros necesitamos 2 datos. Si nosotros contamos con lo que son 2 datos, entonces ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras y resolver nuestro triángulo rectángulo. Ahora veamos un ejemplo más. Nos dice calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar la letra X con las siguientes dimensiones. Nos dice que esta tiene una altura de 30 centímetros y un ancho de 16 centímetros. Entonces, sabemos que la letra X cuenta con dos secciones transversales, que nosotros lo vamos a nombrar como T. Además, contamos con los datos de que la base es igual a 16 y nuestra altura h es igual a 30 centímetros. Entonces, nosotros de los datos sabemos que h vale 30 y b vale 16. Entonces lo que nosotros necesitamos es hallar las transversales. Pero ambas transversales tienen las mismas dimensiones, así que si hallamos una, hallamos la otra. Si nosotros podemos notar, podemos agarrar y formar lo que es un triángulo rectángulo con una de las transversales. Entonces procedemos a ello y contando ya con ello, nosotros podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. Y hacemos lo siguiente. Teniendo la gráfica, aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que la transversal al cuadrado es igual a la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Si nosotros reemplazamos valores, tendríamos que t al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 30 al cuadrado. De ahí, si aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación, tendríamos que t es igual a raíz de 16 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y t vendría teniendo un valor de 1156. Y la raíz de 1156 es igual a 34 centímetros, por lo que t es igual a 34 centímetros. Ahora, como la letra X cuenta con 2 secciones transversales, la longitud total será igual a 2 veces t. Entonces nos planteamos lo siguiente. 2 veces la transversal es igual a 2 por 34 y eso es igual a 68 centímetros,
por lo que nosotros necesitamos 68 centímetros de cuerda para poder formar una X con las dimensiones dadas. Ahora veamos la representación del teorema de Pitágoras en el espacio. El teorema de Pitágoras en el espacio hace referencia al estudio de la geometría en el espacio, donde existen triángulos rectángulos formados a partir de cuerpos tridimensionales. Entonces, vemos que existe un triángulo rectángulo en la cara inferior del cubo de la hipotenusa D, en esta sección. Además, los lados A y B pueden formar este triángulo. Además, hallamos el valor de este mediante lo que es el teorema de Pitágoras y le asignamos lo siguiente, que d al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esta vendría siendo nuestra primera ecuación. Eso dado con los conocimientos previos que habíamos visto. Ahora, también podemos notar que en este cubo se forma otro triángulo rectángulo. Este viene dado por la ecuación de d mayúscula al cuadrado y eso es igual a d minúscula al cuadrado más c cuadrado, lo que vendría siendo nuestra segunda ecuación. Ahora, si nosotros reemplazamos la segunda ecuación en la primera, entonces tendríamos que d al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y esa vendría siendo la relación que representa el teorema de Pitágoras en el espacio. Ahora bien, nos plantearemos un ejemplo. Nos piden calcular el valor de la diagonal d mayúscula del ortoedro de la figura y nos dan las siguientes medidas. Dos de sus lados o sus aristas son igual a 4 centímetros y una vale 8 centímetros. Ahora, la diagonal d mayúscula se puede hallar con el teorema de Pitágoras en el espacio, donde necesitamos los valores de los tres lados del ortoedro, las cuales nos dieron en el gráfico. Y estas son que a es igual a 8, b y c tienen el mismo valor y valen 4. Ahora aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras en el espacio y reemplazamos valores. Tendríamos que d mayúscula al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso es igual a que nosotros, si le sacamos raíz a ambos lados de la ecuación, nos quedaría que d mayúscula es igual a raíz de 64 más 16 más 16, lo que vendría siendo igual a raíz de 96. Pero si nosotros desarrollamos los factores primos de 96, nos quedaría raíz de 2 por 3 por 4 al cuadrado. Si nosotros simplificamos o repartimos la raíz a cada uno de ellos y podemos simplificar ahí la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, por lo que nos quedaría la relación de 4 raíz de 6. Entonces el valor de la diagonal del ortoedro es de 4 raíz de 6 centímetros. Pasemos con otro ejemplo. Nos piden calcular la altura de la pirámide regular de la figura, donde los lados de la base miden 16 centímetros y las aristas laterales miden 36. Y nos dan la siguiente relación. Ahora, la altura h se puede hallar mediante lo que es el teorema de Pitágoras, donde primeramente necesitamos la mitad del valor de la base, que nosotros la nombramos como AP, y esta vale 8 centímetros, ya que 16 dividido entre 2 es igual a 8. Y la arista lateral, que nosotros la vamos a nombrar de AL, es igual a 36 centímetros, por lo que nosotros aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras en el espacio con nuestras variables y nosotros tendríamos la siguiente relación: h al cuadrado es igual a ap al cuadrado más ap al cuadrado más al al cuadrado. Si nosotros reemplazamos valores, nos quedaría que h al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 36 al cuadrado. Y esto, si nosotros aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación, vendría siendo igual a que h es igual a raíz de 64 más 1296. Y
Esto nos da un resultado de raíz de 1328, lo que es igual a 4 por raíz de 83. Entonces la altura de la pirámide irregular es de 4 por raíz de 83 centímetros. Pasemos con otro ejemplo. Nos dicen calcular el lado del cubo si su diagonal de mayúscula es igual a 9 centímetros. Entonces, en un cubo del lado A, todos los lados son iguales. Son iguales teniendo en dato lo que vendría siendo la diagonal D. Nosotros podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar el lado de las aristas de la siguiente forma. Decimos que d al cuadrado es igual a al cuadrado más a al cuadrado más a al cuadrado. Si nosotros en esta ecuación operamos lo que son los términos semejantes, tendríamos que d al cuadrado es igual a 3 por a al cuadrado. Y si nosotros reemplazamos valores, nos quedaría que eso es igual a 9 elevado al cuadrado y eso es igual a 3 por a al cuadrado. Si nosotros despejamos a al cuadrado, nos quedaría 81 sobre 3. Y nosotros podemos simplificar esas expresiones y nos quedaría un total de 27. Si nosotros le aplicamos la raíz cuadrada a 27, decimos que esta es equivalente a 3 por raíz de 3, por lo que el valor de los lados es igual a 3 por raíz de 3 centímetros. Ahora repasemos rápidamente lo que aprendimos hoy. Hoy vimos la historia del teorema de Pitágoras. También vimos la representación del teorema de Pitágoras, tanto en el plano como en el espacio. Así que sin más, llegamos al final de la clase. No se olviden de repasar todos sus ejercicios y nos vemos la próxima.